Hola, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más contigo. Hoy nosotros vamos a hablar de tener hambre de Dios y sed de la voluntad de Él. Así que el nombre de la palabra de hoy es Generación que tiene fome y sed, y ya vamos para el video para conversar de eso. Bueno chicos, hoy para conversar de eso que vamos a conversar, me gustaría que ustedes me pudieran acompañar hasta el libro de Jeremías, el capítulo 29, 10 a 14, nos va a dar una base para hacer comparación con aquello que Dios espera de nosotros. ¿Ya? El texto dice así: Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo el corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Bueno, esta es una palabra profética que el profeta Jeremías entrega al pueblo judío, cuando el pueblo está en el cautiverio babilónico, ya en el exilio babilónico. El exilio babilónico él pasó en tres tiempos distintos. Fueron tres tiempos que se llevaron el pueblo al cautiverio. Y en este momento ya una parte del pueblo ya había sido llevado al cautiverio, y el profeta Jeremías entonces envió una carta a este pueblo, porque el profeta aún está en Jerusalén, y el rey entonces de Israel envía una carta al rey de Babilonia, envía mensajero al rey de Babilonia, y junto con eso entonces el profeta Jeremías le envía una carta al pueblo de Israel que está cautivo allá, dándole muchas instrucciones, hablando al respecto de algunas cosas, y les entrega esta palabra profética. ¿Qué quiere decir esta palabra profética? Él va a decir: ustedes van a quedarse ahí en Babilonia, el cautiverio va a durar 70 años. Y de hecho fue así que pasó, duró 70 años. Entonces él, incluso un poco antes, si tú te pones a leer todo el capítulo, tú vas a percibir que el profeta va a decir que ellos construyan casas, hagan negocio, porque va a tardar este tiempo, va a ser un periodo de 70 años ahí. Pero al final de este periodo de 70 años, Dios va a sacar el juzgo de Babilonia de sobre el pueblo de Israel, y va a restaurar a Israel a donde tendría que estar. Y en este momento entonces el pueblo se va a volver a Dios, que es el proceso que Dios quiere para el pueblo, que el pueblo se vuelva a Dios. Entonces va a buscar de verdad de corazón, y ahí Dios se va a dejar encontrar por este pueblo y va a restaurar, va a llevarlos a donde Él quería que el pueblo estuviera y donde el pueblo quería estar. Y ahí va a restaurar todas las cosas en medio del pueblo. Esta es la promesa, esta es la palabra de Dios para este pueblo. ¿Y por qué eso pasa con este pueblo? Bueno, para eso necesitamos entender qué estaba pasando históricamente en este periodo. ¿Ya? Este periodo fue un periodo muy problemático, y si tú has acompañado algunas palabras que nosotros hemos predicado, o si tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento constantemente, tú vas a percibir que el pueblo pasa así por periodos muy oscuros constantemente. ¿Y qué estaba pasando? De hecho, parece el periodo más oscuro, al punto de que Dios recurre al cautiverio para restaurar al pueblo
hacia donde tendría que estar. Y de hecho el contexto era súper complejo. El contexto político de este periodo era terrible. Estaba pasando que el pueblo en este tiempo, el reino de Israel, era un poco distinto de lo que tenemos hoy como sociedad. Y el reinado, el rey, el gobierno político también tenía que ver con la religión. Y todo esto, todo el proceso de reinado estaba corrompido, estaba corrupto. El rey reinaba por su voluntad. Los profetas, por ejemplo, daban profecías falsas, ¿ya? Para que ayudar a los sacerdotes y a los reyes a gobernar el pueblo hacia la dirección que ellos querían. Entonces todo el proceso estaba muy corrupto. Pero no solo el proceso de liderazgo del pueblo, de lideranza del pueblo estaba corrupto, sino que todo el pueblo también. El ateísmo en medio del pueblo estaba creciendo, o sea, era aún más profundo que simplemente no estar viviendo la voluntad de Dios. El pueblo llegaba a un punto donde ya no creía más que existía un Dios. Había una corrupción moral terrible en el sentido de prostitución, de hurto, de maldad, de, por ejemplo, ver a alguien que es más débil que yo, entonces la persona iba y hacía maldad porque simplemente el otro era más débil, se le robaba las economías, las cosas. Entonces el pueblo estaba así, decía que el pueblo era muy peleador, un pueblo que le gustaba la pelea. Entonces el pueblo estaba corrompido de esta forma, estaba corrupto de esta forma. Entonces Dios eh, permitió el cautiverio para tratar esta cosa. ¿Y para qué Dios permitió entonces? Porque entender que porque ellos estaban viviendo eso, entonces ellos fueron al cautiverio, es algo. Pero entender que Dios quería partir del cautiverio, entonces esto es otra cosa. Entonces necesitamos entender eso también, que Dios quería restaurar al pueblo lo que se había perdido. Lo que se había perdido en toda esta corrupción, Dios quería restaurar, era necesario. Y este era un proceso muy difícil, tanto que fue necesario un cautiverio de 70 años para restaurar, muchos años. La palabra, de hecho, el profeta Jeremías va a decir que pasó 23 años antes del cautiverio predicando al pueblo que se arrependiera, pero el pueblo en ningún momento se arrepintió. Entonces fue un proceso, una transformación, la transformación que era necesaria por el tamaño de la corrupción del pueblo era muy grande, muy larga, entonces fue necesario todo este tiempo. ¿Qué Dios quería restaurar entonces? ¿Qué Dios quería restaurar efectivamente en medio del pueblo? Esto el profeta Jeremías también nos va a decir, también nos va a contar en otra profecía que él entrega ahí en el capítulo 23 de los versos 3 al 5. Y dice así: y yo mismo recogeré el remanescente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacenten, y no temerán más, ni se amedrontarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que viene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces acá Dios está diciendo a través del profeta Jeremías, está diciendo que Él va a retornar todo el pueblo para estar tranquilo bajo su voluntad y va a restaurar el reinado de David. Uno va a decir, se entiende un poco de la Biblia, va a decir, el profeta está loco y el pastor también está loco porque están los dos hablando del reinado de David y David ya se había morido hace tiempo. Bueno, la verdad, lo que Dios está diciendo y reinado de David es muy simbólico en este momento, es que Dios está trayendo
el reinado de David, lo que simboliza, lo que el símbolo, el reinado de David, y no exactamente el reinado de David. Y yo en este momento tengo tres cosas que representan el reinado de David. Entonces, ¿qué representa el reinado de David? La primera cosa que representa el reinado de David es el reinado mesiánico. ¿Ok? La palabra nos va a prometer a nosotros, a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, del verso 1 al 7, que el Mesías iba a ser descendiente de David. Y de hecho después el libro de Mateo en el primer capítulo ahí nos va a comprobar que de hecho Jesús es descendiente de David. Entonces el profeta menciona el reinado de David porque quiere referirse a eso, al reinado del Mesías, porque él quiere llevar al pueblo, traer el pueblo en retorno a aquello que el pueblo fue llamado para hacer. ¿Ok? El llamado de este pueblo lo recibió el padre de todos ellos, que fue Abraham, en un momento muy especial de su vida, ahí en Génesis 22 del 15 al 19. Si uno se pone a estudiar la historia de Abraham, va a percibir que Abraham recibe una promesa en el comienzo de su caminada con Dios, donde dice que él iba a ser una gran nación. Y después Dios lo reitera eso en muchos otros momentos. Pero el llamado de esta nación, el llamado de este pueblo, no le es entregado hasta este momento que mencioné ahora de Génesis 22. ¿Por qué? Porque Dios lo promete que su generación, sus hijos, aquello que Él va a generar, van a ser una gran nación en muchos momentos. Y eso es una promesa de Dios para Él, que Él va a tener una descendencia muy grande. Pero cuando entonces Dios entiende que el corazón de Abraham está con Él de verdad, que es en el momento justo después que Él decide entregar su hijo, Isaac, a Dios, Dios a través del ángel le va a decir, de hecho, tú vas a ser una gran nación. Y te voy a decir más, esta nación va a bendecir todas las naciones de la tierra. Este es el llamado del pueblo, y es esto que el profeta entrega de la parte de Dios para este pueblo, que Dios quiere restaurar el reinado de David, que es el reinado mesiánico, que es el llamado de este pueblo para traer la salvación para todas las naciones, para traer la bendición a todas las naciones a través del Mesías. Entonces, cuando el profeta habla eso, que Dios quiere restaurar este reinado y poner un rey, el mejor rey en este reino, Él está hablando al respecto de eso, del llamado de este pueblo para traer la bendición a todos, para traer el Mesías a todos y salvar a todos. Entonces Dios está queriendo restaurar eso en medio de este pueblo. Cuando Dios habla al respecto del reinado de David, Dios también quiere, y esta es la segunda cosa, restaurar el corazón que agrada a Dios. David era un hombre que tenía un corazón que quería agradar a Dios y estar junto con Dios todo tiempo. Vamos a ver eso ahí en el Salmo 27:4, donde David va a decir, una cosa te pediré y eso voy a buscar, que pueda estar en tu casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de tu rostro y meditar en tu palabra todos los días. Eso es que él quiere. David no quiere nada más, sino que estar en la presencia de Dios y vivir la presencia de Dios. Y esto era algo que se había perdido en este pueblo. Y esto se nos queda muy claro cuando hacemos la comparación, del Salmo 137, que es un salmo escrito por el pueblo en el periodo del exilio, y el Salmo 51, que es un salmo escrito por David justo cuando pecó con Betseba. Entonces los dos están en pecado, los dos están ahí pasando por una situación turbulenta, y
los dos tienen actitudes distintas. Te lo recomiendo que pause el video, que lo lea los dos. Son dos salmos cortos, no son muy largos. Entonces que tú lo leas y que hagas tu comentario de la comparación acá abajo, para que nosotros podamos ser bendecidos entonces por todas las comparaciones que hagamos nosotros, ¿ya? Bueno, te voy a decir la comparación, te voy a contar ahora la comparación que hice yo. Yo percibo cuando leo el Salmo 137, yo percibo que el pueblo de Israel se siente mal en el cautiverio, no le agrada estar en el cautiverio. También veo que ellos comentan ahí que extrañan a su casa, que extrañan su ciudad, que extrañan vivir en su tierra. Y también voy a ver ahí que ellos hablan de venganza, de lo que Dios va a hacer para vengar a ellos en relación a los babilónicos. Pero no veo arrepentimiento. No veo ellos diciendo, Dios, nosotros pecamos contra ti y por eso estamos pasando por todo eso. Yo no veo eso. Pero al revés de eso, yo veo ahí en David esta situación donde David ya comienza el Salmo 51 hablando, Dios, yo pequé en contra ti. Y fue contra ti y yo hice mal contra ti. Y Dios, yo estoy arrepentido. Esto es lo que David, el alma de este salmo, lo que David está hablando. Y después de eso va a pedir misericordia a Dios. ¿Y por qué lo va a pedir? Es porque no quiere irse al infierno, es porque no quiere perder su salvación. No, no tiene nada que ver con esto. Él lo habla eso y él lo deja muy claro en el Salmo. Él lo va a decir, porque yo no quiero que alejes tu presencia de mí. David lo deseaba profundamente estar con Dios. David no se importaba con honor, con su honor. David solamente quería estar con Dios. Y esto es una declaración de amor por Dios. Entonces, este corazón de David que quería estar con Dios era lo que le faltaba al pueblo y era lo que Dios estaba entregando a través de esta profecía que era necesario restaurar en medio del pueblo. Y también es algo que nosotros tenemos que pensar. Esto para nuestra vida. ¿Ok? Y el tercer punto que representa el reinado de David es la adoración en medio al pueblo. David es conocido como el probablemente mayor representante de adoración en la Biblia. Cuando hablamos de adoración en la iglesia y queremos comparar con un personaje bíblico, nos recordamos de David. Probablemente tú te vas a recordar de David. Y obviamente tenemos motivos por eso. David fue un gran músico. Cuando joven aún fue llamado a tocar su arpa en la corte porque era muy buen músico. O sea, de todo el pueblo de Israel lo llamaran a él aún cuando era adolescente, ¿ya? Y él tocaba en la presencia de Saúl cuando se quedaba poseído y el espíritu se iba de Saúl. Entonces, además de ser un muy buen músico, tenía la presencia de Dios cuando tocaba. Era también un muy buen compositor. Una gran parte de los salmos fueron compuestas por él. Él lo escribió. David entonces escribía también. Y aparte de todo eso, también creaba instrumentos musicales. Esto nos va a decir ahí en el libro del profeta Amós, en el capítulo 6, en el verso 5, que él creaba instrumentos. Entonces tenía todo que ver con esto que nosotros reconocemos como adoración en la iglesia. Pero no solo eso, él fue quien instituyó adoración 24 horas por día delante de la presencia de Dios. Cuando él se volvió rey de Israel, la arca de la alianza no estaba con el pueblo. Se la había llevado a un otro pueblo. Y él dijo, yo necesito traer esto y restaurar esto. Porque ella representa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene que estar en medio del pueblo. Entonces él construyó el tabernáculo de él, porque el templo aún no fue, el templo fue construido por Salomón, su hijo. Entonces él controla el tabernáculo, la arca de la alianza se queda allí en el medio de eso y él dice, vamos a tener 24 horas de adoración,
7 días por semana delante de la presencia de Dios. Eso nos dice ahí en Primera de Crónica, el capítulo 16, el verso 37. Es más, Él va a decir que 3 veces al día van a haber sacrificios delante de la presencia de Dios de adoración. O sea, Él no está diciendo que estos sacrificios van a ser por perdón del pueblo o por cualquier otra cosa que pueda ser el sacrificio, sino que van a ser de adoración, simplemente porque nosotros queremos adorar a Dios. Esto, la verdad, es porque Él entendía que era necesario la importancia de la adoración para declarar su amor a Dios. Y sin declarar su amor a Dios no hay relacionamiento profundo. Entonces Él entendía la necesidad de la adoración para un relacionamiento profundo con Dios. Esto era una declaración de amor de Él. Y quien ama expresa eso. David entendía eso. David entendía que adoración es mucho más que música. Va mucho más allá. La música puede ser parte de la adoración, pero adoración es mucho más que música. Adoración es un estilo de vida. Uno adora a Dios en todo tiempo en su vida cuando hace cosas pensando en Dios. Yo quiero agradar el corazón de Dios en eso, en aquello. Entonces uno agrada el corazón de Dios con eso. Y ahí cuando canta esta cosa, este corazón que desea a Dios desde la mañana hasta la noche y cuando duerme sueña con Dios. Entonces cuando cantamos esto, y esto es verdad en nuestra vida, entonces esto es adoración. Pero si lo cantamos como solamente palabra vacía, entonces esto no es adoración, es solo una canción. David entendía eso. David entendía que amor es mucho más que palabras, son actitudes. Y que las palabras son confirmadas por las actitudes. Pero si no hay actitud, son puramente palabras vacías. Entonces David entendía qué es la adoración y la importancia de la adoración en medio del pueblo. Y cuando Dios habla de restaurar el reinado de David, está hablando al respecto de restaurar la adoración en medio del pueblo. Y esto también nos trae enseñanza, porque Dios estaba queriendo restaurar en medio de este pueblo todo eso, pero también quiere traer a nosotros todo eso. Así como Dios está restaurando en este pueblo, esto todo, Dios está trayendo esto en nuestro tiempo. ¿Ok? Dios está levantando en una generación que va a restaurar el mensaje de Jesús, que es el primer punto. Que va a restaurar el corazón de David, que es el segundo punto que hablamos, y va a restaurar la adoración en medio de la iglesia, que es el tercer punto en que hablamos. Y Dios está levantando una generación de estos hoy. Dios está levantando una generación que va a ser como los héroes de Hebreos 11. Ahí que va a decir que son hombres que vivieron como si no tuvieran tierra, como si no tuvieran hogar. Son hombres que pasaran toda la vida esperando el cumplimiento de la promesa de Dios y no desfallecieran, no desistieran de su promesa. Hombres que lo rasgaran al medio, que morían al hilo de espada, que mujeres que perdieron sus maridos y todo esto, y de todas las formas eran imparables, porque tenían este corazón que deseaba a Dios, querían llevar la mensaje de Cristo y adoraban a Dios con todas sus fuerzas. Eran hombres fuertes de esta forma. Y esta es una generación que no es hecha de un rango de edad. Nosotros generalmente hablamos de generación con rango de edad, entonces simplemente por tener la edad yo ya hago parte de esta generación, pero esta generación no es así. Es una generación que es formada por una ideología, que es adorar a Dios, tener a Dios como algo más precioso en su vida. Es una generación que tiene un corazón y un deseo de Dios. Es una generación que ansea por el amado de su alma. ¿Ya? Es una generación que tiene hambre y sed de Dios. ¿Ok? Esta era la palabra y quiero invitarte a ser parte de esta generación. Para eso quiero pedirte que baje tu cabeza, que cierre tus ojos y yo quiero orar contigo. Yo quiero orar por tu vida y por mi vida para que nosotros podamos hacer parte de esta generación que va a hacer todo eso por Dios y por amor a Dios.
Dios, en nombre de Jesús, yo entrego estos hermanos amados y mi vida, Padre. Nosotros estamos todos aquí juntos para clamar que queremos ser esta generación que tiene hambre y sed de ti, Padre, que tiene hambre y sed de vivir contigo, Padre, que vive el reinado de David, que restaura el reinado de David en medio al pueblo. Nosotros queremos ser esta generación. Entonces, Padre, yo te pido que venga sobre nosotros y nos transforme, nos moldee para que nosotros seamos esta generación, Padre, que va a llevar en serio tu mensaje, Padre, que va a tener el corazón que desea profundamente, así como David deseaba, que te va a adorar de una forma verdadera en medio a la iglesia, Padre. Esta generación que es imparable, Padre, una generación que te ama de una forma tan profunda, que es imparable, que nada se lo para, Padre. En nombre de Jesús, eso te pido que nos bendiga. En nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, chiquillos, quiero decirte que fue un gusto estar hasta este momento con ustedes y compartir esta palabra. Te pido que se te agradó esta palabra, se te bendijo. Entonces, que dejes tu like y que también tú crees que va a bendecir a otra persona, que va a bendecir tu mamá, tu tío o alguna otra persona, te invito a compartir esta palabra para que también más personas sean bendecidas por lo que nos está bendeciendo en este momento. También, si te gustan los videos, que te escribas en el canal. Generalmente lanzamos los videos a los domingos, pero a veces a la semana lanzamos algún otro video o alguna otra cosa. Entonces, si te gustan nuestros videos, yo te invito a escribirte en el canal para que también reciba todo el contenido que estamos haciendo. ¿Ya? Que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y chao, hasta el próximo video.